Esta sería la señal, el punto hacia el que vamos, de alguna manera. Un vórtice que nos tiene que contar sus secretos. Y le he pedido a Javi Pérez Campos, bienvenido como siempre, compañero. ¿Qué tal? Buenas y a noches. Israel Espino, bienvenido como siempre. Muchas gracias. Bueno, que me sorprendan, ¿de acuerdo? Y les juro que esto es así. Cuando yo recibo toda la información de los compañeros, cada uno en su destino de lo enigmático o buceando en la arqueología, pues claro, yo repaso todo para poder argumentar un poco, dar una estructura a lo que ustedes reciben. Pero a veces hacemos estas cosas. Y yo viendo que había mucho material dije, no. Voy a sorprenderme al tiempo que se sorprenden ustedes. Me voy a poner en su lugar y vamos a ver qué ocurre. ¿Te parece, Javi? Me parece perfecto porque además es la sorpresa de la que hemos formado parte nosotros también durante la investigación. Una investigación además, Iker, que hay que decir, llevamos siguiendo más de 6 meses. En el programa emitimos los reportajes, pero a veces no se ve que detrás de una investigación hay mucho tiempo entre que seguimos nuevas pistas, aparecen nuevos testigos, nuevas voces. En este caso empezamos a investigar en el mes de junio de 2024. Hemos hecho varios viajes a la localidad de Solana de los Barros para entrevistarnos con nuevas personas que han visto cosas extrañas en un lugar muy concreto. Y lo impresionante es que lo que en un momento era un reportaje sobre apariciones en carretera, con testimonios muy impactantes, muchas voces muy diferentes. Cada vez que íbamos a Solana de los Barros aparecían nuevos testigos que se sumaban al reportaje, pues termina convirtiéndose en un enigma arqueológico histórico en el que vamos viendo pues algo que nos va sorprendiendo, ¿no? Y que tenemos que requerir incluso permisos especiales para sobrevolar una zona muy que tú conoces bien y que has viajado en muchas ocasiones por allí, que es la base aérea de Talavera la Real. Nos han dado un permiso para sobrevolar esa zona con un dron para intentar arrojar luz sobre un misterio con el que no contábamos. El círculo. El círculo. Vamos a empezar con los testimonios. Parece, Israel, que son abundantes y como pasa en alguna ocasión, hay una temática concreta y ¡pum! Eso de repente se convierte en un árbol que tiene ramificaciones y que nos llevan a la antigüedad profunda. Efectivamente, íbamos por un avistamiento humanoide cuando de pronto empezamos a recoger testimonios de gente que se acercaba a contarnos, a mí me ha pasado esto, pero en la carretera de al lado, y a mí me ha pasado esto en la carretera de al lado. Y eran además, lo curioso, Iker, es que no era un mismo avistamiento, eran experiencias completamente diferentes. Era como si algo se estuviera manifestando de diferentes maneras o de una manera metamórfica, pero siempre en una zona concreta, en una zona alrededor de un círculo. Además Israel hizo un mapa donde iba colocando, cada vez que aparecía un testigo nuevo, íbamos colocando la chincheta en el mapa. Y es impresionante esa chincheta porque efectivamente parece que todo gira alrededor como un radio. De hecho, Iker, tú ya conoces a un primer testigo de esta experiencia y de este lugar, que es aquel hombre que vio a un niño romano, recordarás, claro, ¿no? Solana de los Barros. Perfectamente, claro. Ese testigo, la zona en la que lo ve, es muy cerca de este círculo, pero nosotros cuando estuvimos grabando aquel reportaje no sabíamos nada de este lugar exacto, no sabíamos nada de este misterioso. Con mucha emoción lo contaban. Y estaba muy impresionado, y de hecho cuando se emitió el reportaje aparecieron otras personas que también hablaban de algo parecido en la zona. Bueno, pues vamos a ver, Iker, un primer clip, una pieza en la que vemos hablar a esos primeros testigos, relatando a cámara encuentros extraños en esas carreteras que bordean la localidad de Solana de los Barros. Con ellos y con su voz nos vamos aproximando a ese círculo. Vamos allá. Venía de Azuchal en dirección Solana y a la altura del antiguo camino San Isidro, que hay un cortijo antiguo, se me saltó una figura humana y se me puso delante del coche a correr. Yo iba a unos 90 a 100 y tuve que frenar, me puse a 50-60, reduje la velocidad, puse las cortas y me alteró una mina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un amigo venía conmigo al lado también. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y asustadísimo que estábamos.
ya empecé viendo que la figura humana era blanca como translúcida, no era opaca del todo. Al ver que seguía delante del coche corriendo, empecé a darle con las largas. Y ya una de las veces que le di con las largas se echó a correr a 4 patas, como si fuera un animal, pero la misma figura humana, pero corriendo a 4 patas. Y ya al rato, a los metros, no sé decirte cuántos, saltó al lado de la izquierda y desapareció. Justamente, pues aquí a altura de unos 5 kilómetros aproximadamente, antes de llegar a Solana, pues veo que frente mía, entre unos nubarronecillos que todavía quedaban ahí vestigios de la tormenta y tal, unos nubarrones, veo como media luna roja. Pues me quedé un poquillo así como pensando, ¿no? Y digo, ¿cómo está la luna esta noche, no? Un rojillo allí. Pero claro, en ese momento pensé, digo, no, pues si la luna la tengo yo aquí a mi derecha. Efectivamente, miré así un poquillo para atrás y vi la luna. Y justamente cuando llegué aquí a una curva ahí bastante pronunciada, justamente al salir de la curva ya había desaparecido esa luna. Un día que llega mi padre, se levanta temprano y con la costumbre del campo, pues salió a la puerta de la calle y miró para adelante y dice, oh, coño, qué temprano está amaneciendo hoy, si son las 5 de la mañana y cómo está amaneciendo. Y dice, cuando mira para atrás, mira hacia un lado y ve una luz enorme, grande, que todo se iba viendo como de día. Y claro, él cuando quiso ir a avisarnos, resulta que ya pues, había pasado algo, pero se veía todo, como de día. A la salida del pueblo de Solana, camino a la carretera de la Corte de Pelea, vimos a la izquierda algo que estaba ardiendo. De tanto mirar, porque nos sorprendió mucho ese tipo de fuego, nos dimos cuenta que empezó eso a elevarse. Se puso a la altura de nuestro coche, sobre el lado izquierdo, un poco subido, ¿no?, en alto. Y vimos que aquello algo súper extraño y estuvimos así por 6 kilómetros hasta la entrada de la aldea. Aquello iba al paso nuestro, a la misma altura, y cuando llegamos a la entrada de la aldea nos paramos y vimos que aquello siguió. Y un poquito más adelante, como de 1 kilómetro o cosa así, vimos que aquello descendió y vimos cómo se puso. Testimonios, claro, muy diferentes, muy clásicos también, si lo pensamos, esa plataforma que desciende, esa luna que no es la luna, pero claro, la visión de esa figura, que por cierto, me estoy acordando, Israel, dices, es increíble, ¿no? Una figura aparentemente bípeda que se pone delante del vehículo y luego se pone como un animal y se lanza. Pues bueno, yo creo que fue con Carlos Largo hace unos cuantos años, bastantes años, 15 años quizá o por ahí, en el Monte Abantos, con gente que tenía que ver con el ámbito policial, nos contaron algo muy parecido. O sea, tú fíjate, una figura que se aparecía en el camino y de repente se convertía en algo que parecía, o la posición era como de animal y huía. Es de las pocas veces que he oído un testimonio así. Yo creo, es verdad, no me acordaba, si es cierto, ahora lo he recordado, y yo creo que son los dos únicos casos de los que se parece, ¿no? Y me impresionó muchísimo. Eso sí, esta era traslúcida, que todavía... Sí, pero lo veía perfectamente, pero le dio las largas. Y de hecho, él me contaba que el amigo que iba a su lado lo vio también perfectamente, y sin embargo, el otro amigo que iba detrás no lo vio, quizás porque no estaba prestando atención tampoco en ese momento, pero no lo vio él solo. No pero fue... son casos recientes, Israel, que son interesantes y que ocurren en esa... Real, que es interesante y que ocurren en esa zona, ¿vale? Que tenemos que saber qué pasa con el círculo,
Pues mira, hay un momento en el que estamos montando uno de los sets para la entrevista, además lo tengo grabado el momento que era en la biblioteca de Solana de los Barros y no sé si fue Fran o un vecino del pueblo se nos acerca, Fran que aparece en la pieza contando este encuentro extraño con la figura que le sale al paso y dice, bueno, no sé si tendrá que ver o no, pero precisamente a las afueras de Solana, en la zona de las piscinas, hay un misterioso círculo que aparece ya en fotografías antiguas. Él nos empieza a buscar una revista de Solana de los Barros de los años 60, 70 y dice, efectivamente, mira, por aquí aparece en un anuario del pueblo, aparece ya ese misterioso círculo, un círculo que nuestro compañero Rafael Balaguer ha podido documentar, que aparece ya también en fotografías aéreas de los años 50 y 60. Un doble círculo parece, ¿no? Doble círculo, eso es, un círculo concéntrico, uno más pequeño. Al principio nosotros nos parece una cosa curiosa, pero que no tiene mucha relación con el tema. De sembrados o alguna cosa de... Claro, incluso una balsa de agua. Nos decían, puede ser alguna balsa de agua subterránea. No obstante, bueno, vamos a verlo, no vamos a verlo. Fuimos... Ahora, es círculo, círculo, ¿eh? Sí, se ve clarísimo, se ve clarísimo. Cuando fuimos ya era muy de noche, Iker, estábamos grabando el tema del niño romano, era muy de noche, a pie de pista no se ve absolutamente nada de nada. Cuando Aldo entra ahí, porque Aldo venía a hacer el niño romano, donde nos dejó a todos sobrecogidos con esa experiencia, bueno, era muy tarde, dijimos, vamos a llevarle aquí por curiosidad, sin más, ¿no? A ver qué pasa. Y él entró en la noche en un sembrado como otro cualquiera, en esa primera experiencia, y dice, esa vez, que ve algo como circular, que percibe algo circular, y que está relacionado con los puntos cardinales, que tenía una entrada al norte, al sur, al este y al oeste. Eso es lo que dice Aldo y esa es la primera visita que nosotros hacemos al lugar, ¿no? Y ahí no tenemos mucha más información sobre qué es este sitio, si es una balsa de agua subterránea, si incluso puede ser algún tipo de... un lugar donde se llevara a los animales en los años 50, 60 y se colocaran unas piedras ahí y que por eso ha conservado la forma, pero en un primer momento, en ese primer viaje, yo he de confesar que no le damos especial atención a este símbolo, ¿no? en la Tierra. En un primer momento nosotros lo vimos en Google Maps, hay unos vuelos de Google Maps donde se ve clarísimo. Y pero ya lo ves en Google Maps directamente. Se ve en Google Maps, pero claro, yo decía, a lo mejor esta foto aérea se toma en un momento dado y hoy en día esto no es visible, ha desaparecido con el tiempo. Bueno, tenemos que sobrevolarlo con dron. Yo creía que era importante, ¿no? Sobrevolarlo con dron y ahí es cuando nuestro equipo se pone en marcha para conseguir esos permisos, porque como digo, la base aérea de Talavera la Real estaba relativamente cerca, es un espacio restringido, conseguimos los permisos y si quieres, Iker, vamos a ver cómo nos enfrentamos por primera vez cara a cara literalmente con este misterioso círculo. Que estaba ya agazapado, que no aparecía dentro de lo que hacían nuestros amigos a nivel casuístico y ¡pum!, de repente muestra su presencia. Vamos a verlo, por favor. Querrán verlo como yo, claro. Casi parece un mítico círculo de las cosechas inglés, o lo decíamos ahora, parece un ojo. Observándonos y además. vaya tamaño, porque claro, en las fotos esas pequeñas dices, bueno, no te das cuenta las dimensiones de esto. Y en torno a este lugar, Iker, es donde ocurren todos estos fenómenos que tienen que ver con los vecinos de Solana de los Barros.
este es el más impresionante, aunque detectamos que había otros, fíjate. Hay otro, por ejemplo... O sea, el dron descubrió cosas que no estaban... Claro, y que además, digamos que este es el que se ve con mayor claridad, es el que se ve con esa nitidez absoluta, que además es impresionante. Nosotros lo habíamos visto en fotografías, lo habíamos visto, pero cuando sobrevolamos el dron y lo vemos desde la propia pantalla del dron, nuestra operadora de cámara, Verónica, y yo, estábamos alucinando. Normal, con estas ese imágenes. momento es brutal. Israel, y nadie da una explicación racional a eso que el pueblo puede... Oye, esto fue no sé quién que hizo... No, es importante... Que no sé qué... Tampoco es quemado, ¿no? No, es muy importante saber y ver que no se ve absolutamente nada a ras de tierra, ni de día. O sea, no se ve nada, no hay nada. Tú no ves nada ahí abajo. Nada, absolutamente. Yo, ya la única, allí en el pueblo nadie sabe nada, nadie te dice nada, lo único que te dicen es eso, que puede ser una balsa de agua. Me pongo en contacto con un contacto, valga la redundancia, que tengo en la universidad, un arqueólogo en la Universidad de Extremadura. Le paso la fotografía aérea, le pregunto si puede ser una construcción antigua, que teníamos la idea de que podía ser algo calcolítico, y me contesta diciéndome efectivamente es un círculo de la edad del cobre. Hay varios documentados por la zona. ¿Y no cómo ese. se hacían esos círculos, Israel? Es decir, como no vemos nada, ¿hacían algo, horadaban o qué? No, seguramente era una construcción y lo que ha quedado... ¿Es como los pilares de eso por debajo? O los pilares por debajo o la tierra quemada de tanto tiempo, pero ya no queda una sola piedra. O sea, tú no ves una piedra no que ves pueda... nada. No es nada. Por eso es mucho más importante y más alucinante cuando viene Aldo, por ejemplo, y te sitúa en el lugar, o cuando luego ya veremos cómo no solamente la sensibilidad de Aldo, sino también los instrumentos... que está ahí, ¿no, Javi, eso? De Rafa Balaguer, que ahora os contaré. Que ven. Rafa, fíjate, Rafa además sabes que le encanta la arqueología, que ha estado midiendo, por ejemplo, el geomagnetismo en lugares como Stonehenge, que esto sería... una de las posibilidades es que fuera un pequeño Stonehenge. Un Stonehenge extremeño. Exacto, porque ahí lo que habría, y ahora os contaremos dónde estarían esas piedras, si es que allí hubo unas piedras, eran unos menires u ortostatos que formaban un círculo, después otro círculo concéntrico, y una de las posibilidades es que aquello fuera un templo ceremonial del Calcolítico. Pero del que no hay constancia en libros de Extremadura, No de hay arqueología, nada. No, sí es cierto que a muy pocos kilómetros hay un sepulcro megalítico, el sepulcro de Huerta Montero, cerca de Almendarejo, en el que, por cierto, hace nada, en el solsticio de invierno, entra la luz directamente hacia el fondo, es también circular, y ahí se descubrieron los restos de muchísimos antepasados. O sea que en la Extremadura antigua no es desconocida este tipo de formaciones, ¿no? Circulares. Si es un sepulcro, no, y hay una muy cercana. Y también te digo una cosa, es muy probable que ese círculo, aunque no hay manera de demostrarlo ahora, tenga algo que ver con una relación cultural, de culto, algún lugar sagrado o funerario. Porque en esta zona, como ya vimos anteriormente, es la zona de España en la que más ídolos oculados, relacionados con... Por cierto, lo mencionamos en el último reportaje que hicimos, trajimos aquí el ídolo de Reina, a raíz de ahí han montado una exposición de figurillas en el Museo Arqueológico de Badajoz, sobre los ídolos de los que tratamos nosotros, los ídolos es que son modernos, es que es impresionante el nivel de... Tienen rostro casi de lechuza, además. Decíamos que son curiosísimos. Son muy extraños. Y que tienen varios milenios. Tienen unas piezas, que lo estábamos viendo Israel y yo, ¿verdad? Antes de entrar a plató, unas piezas que sujetan, unas piezas pequeñitas que llevan a veces estas figurillas en las manos. Eso es curiosísimo, sí, son del cuarto milenio, tercer milenio antes de Cristo, y efectivamente tienen todos, o no todos, pero muchos, las manos puestas a esta altura, y en alguno todavía se conserva una especie de recipiente. El recipiente. Y cuéntaselo tú, lo de Aldo, si quieres. Bueno, es que Aldo, en esa primera visita que hicimos, cuando lo del niño romano, que decíamos que era romano, pero él decía más antiguo. Sí, más antiguo. Sí. Él hablaba de unos objetos pequeñitos, y ahora aquí hablo de otra cosa, que ahora comentaremos y ahora veremos, que fue impresionante, pero es que hay otro ejemplo muy parecido, Iker. En el año 2021 hay una empresa que está instalando placas solares en unos terrenos también muy cercanos a Solana de los Barros, y en las excavaciones aparece un poblado del Calcolítico de 4.000, 5.000 años, que después fue también seguramente un sepulcro romano, pero que cuando empiezan a excavar aparecen ya también
aparecen ya también esos círculos de grandes dimensiones. Estos de los paneles solares son más pequeñitos, han seguido las excavaciones y de hecho han encontrado cosas después de nuestro viaje. Después de estar nosotros rodando por la zona, surgieron nuevas noticias sobre este poblado calcolítico de Cortijo Lobato, que es como le han denominado, y de alguna manera es algo que nos está dando constantemente sorpresas, como digo, desde hace 6 meses, ¿no? Y hay una conjunción, como siempre, entre lo tecnológico y lo sensitivo, ¿no? Aldo y Balaguer en el círculo, ¿qué tenemos que saber? Pues mira, para contextualizar hay que decir, Iker, que Aldo ya estuvo en ese círculo cuando grabamos la historia del niño romano, fue de pasada, fue ya a las 2, 3 de la mañana, era muy tarde, todo oscuridad absoluta, allí no se veía nada. Aldo entró en esos terrenos y dijo que estaba en una estructura circular, con esas entradas al norte, sur, este, oeste, y ahí quedó la cosa, ¿no? Dijo, bueno, sería interesante venir con más tiempo y dedicarnos a investigar esto. Meses después, volvemos a llevar a Aldo a la zona, a Almendralejo, nos hospedamos en Almendralejo y en medio de la noche, después de la cena, nos llevamos a Aldo a ese sitio sin que él sepa que le estamos llevando de nuevo al círculo que él ya había pisado, ¿no? Qué bueno eso. Fue muy interesante porque, claro, él no tenía ni idea de dónde estaba. Volvemos a llevarle, empieza a decir que aquello le suena, que le suena, y ahí queda la cosa, ¿no? Bueno, pues ya es por la tarde, última hora de la tarde, Aldo baja del coche y si quieres vemos lo que ocurre. Un viñedo como cualquier otro en la provincia de Badajoz es el escenario que se encuentra nuestro compañero Aldo Linares, que acaba de llegar, de incorporarse a la investigación. ¿Qué tal, Aldo? Bien, bien, expectante, expectante. A ver si puedo ayudar con algo. Como siempre no sabe absolutamente nada del lugar, vamos a caminar y tú nos dices cualquier sensación, cualquier cosa que te venga. Vale, pues vamos a hacer un rastreo, ¿vale? Que es de lo que estamos viniendo, aunque voy notando los como pequeños picos, por decirlo así, lo que te digo, nudos, me tira para esta zona, ¿vale? Me está tirando un poco como para aquí, sí, me está tirando como para aquí. Es como si estuviésemos en el extrarradio de algo, ¿vale? Como si estuviésemos, sí, en un extrarradio de algo. Pero vamos a seguir un poco porque estoy... Cada vez me lleváis a sitios más grandes y más abiertos, es como más... Más complicado, imagino, ¿no? Y en un campo abierto, menos concentración a lo mejor de... Sí, hay más estímulos, pero las ondas expansivas son así. ¿Sabes? Es como si hubiese algo gordo, quizás nos estamos alejando un poco, ¿vale? Quizás nos estamos alejando un poco de lo gordo, pero noto como capas que van haciendo así. Pero creo que nos estamos alejando de lo gordo, pero no obstante quiero peinarlo, ¿vale? Un poquito más, un pelín más. Aquí, es que además noto más el estímulo fuerte de aquí. A ver. Es esta franja, aquí hay una pica gorda. Es como si... Es esta franja, ¿vale? Como si te dijese esto. Esta franja... Aquí. Hasta aquí. ¿Vale? Esta franja es una franja gorda y tira para aquí. ¿Hay ¿Una algo? franja gorda? Sí, aquí es como lo que te digo, es onda expansiva, Javi. Es onda expansiva. Nosotros estamos con el extrarradio de algo, ¿vale? Pero este punto es gordo. Lo gordo está aquí y nosotros estamos aquí. Y lo que yo voy sintiendo es esto. ¿Vale? Entonces nosotros es como si estuviésemos en una demarcación. Luego, o sea, como si estuviéramos en el límite, dices. Sí. Como si ahora mismo estuviéramos Sí. en el límite de algo. Sí, es como si yo sintiese algo, Javi, que fuese así, ¿vale? Y nosotros estamos aquí, ¿vale? Pero esto es así y nosotros por onda expansiva estamos aquí. O sea, lo que yo estoy sintiendo, porque además, si me pongo aquí noto el eco y me tira para allí. Entonces,
Si te parece, aunque nos hemos alejado un poco, si te parece, vamos a meternos aquí, ¿vale? Vale. Es algo muy circular, muy circular, muy circular. ¿Sabes? Es como si nosotros estuviésemos de... Imagínate que esto fuese un estadio, que nosotros estamos en la tribuna, en las tribunas de fuera, en las finales, no estamos en lo gordo. Noto que me vigilan, ¿vale? Noto que me vigilan. Todo el rato alguien me está mirando, alguien me está mirando. Es como que estoy caminando y noto como que alguien... Me viene algo marrón constantemente, algo marrón, como si hubiese alguien, pero... Y algo, siempre utilizo la palabra cetrino, ¿no? Hay un aspecto cetrino en esta persona. No le estoy viendo, o sea, me viene a bote pronto, ¿vale? Pero... ¿Ves? Aquí está más calentito. Aquí está más calentito. Aquí estamos más cerca ya de eso. ¿Y más cerca de qué, Aldo? ¿A qué te refieres cuando dices más cerca? Pues... probablemente de vida callada, Javi. Más cerca. De vida callada. Estamos ahora, si estábamos aquí antes, ahora estamos aquí. Un círculo aquí, ¿vale? Y nosotros hemos estado aquí, ¿vale? Pero nosotros estamos cerca de lo gordo ya. Y nosotros ahora estaríamos por aquí. Pero aquí está lo gordo. Y donde nosotros hemos estado, todo el rato he estado sintiendo en el paseo esto que alguien estaba como por aquí. Y ahora está como, estando por aquí, está por aquí. Pero es un poco eso, nos estamos acercando a algo gordo. Pero aquí, aquí y aquí hay algo. ¿Cómo estás marcando, Aldo? Aquí, aquí y aquí hay algo. Pero lo gordo está aquí. Don Javier Pérez Campos sabía lo que iba a ocurrir. Estábamos Israel Espino y yo mirando esto, tú como sonriendo, diciendo, es que... Y yo diciendo, no me lo puedo creer. O sea, perdónenme. O sea, el doble círculo y Javi... Bueno, es que no sé ni qué decir. Pero así fue. Yo estaba, claro, no estaba al lado porque no puedes meterte en cámara, estaba esperando, los estaba viendo cómo iban. Y cuando volvieron, claro, yo es la primera vez que veo esto, a mí Javi me dijo, increíble, ha estado marcando todo. Pero claro, una cosa es que te digan, ha estado marcando, que yo pensaba aproximadamente, a ver, esto, o sea, es que exactamente... Esta es de las más fuertes que reconocemos. Para ¿no? mí, total. Yo, estabais fíjate, en el punto exacto donde él... Y no tenía ninguna forma de saberlo. absolutamente imposible. De hecho, la gente puede buscar este lugar, que está al norte de Solana de los Barros, ir y verlo con sus propios ojos, que a pie de pista es imposible saber si ahí hay un círculo, qué es lo que hay. Y ya no es solo que él hablara de un círculo, porque yo decía, bueno, vamos a pensar mal, ¿no? A lo mejor Aldo recordaba el escenario, el paisaje de haber estado allí meses antes, aunque era muy de noche y no lo sabía, pero pongamos que lo sabía. Pero ¿y cómo es capaz de detectar exactamente el lugar del círculo en el que nos encontrábamos? A mí se me ocurre, en un momento dado, sacar el iPad y ver en tiempo real dónde nos ubicamos. Y claro, yo me quedo sobrecogido cuando voy viendo que es que Aldo está detallando con precisión los puntos en los que estamos. Cuando se lo contamos a Rafa, a Balaguer, nuestro compañero, que ha hecho un trabajo impresionante, recorrió 15 kilómetros andando a pie, tomando las mediciones que hay que ir punto por punto, es un crack. Además, él dice, esto se puede, es decir, esto es ciencia pura. Puede llegar alguien también con un medidor como el mío y tomar las mediciones. Y replicarlo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues Aldo le dejó trabajo a Balaguer, ¿vale? Le dijo, mira, voy a dejar aquí un palo, que es el punto en el que yo detecto que hay un foco de energía y deja importante. Como quien deja la bandera en la luna, sí, pum, deja ahí el palo de Gandalf, ¿no? Y ahí va nuestro compañero Balaguer y toma estas mediciones. Y dime tú si no es impresionante, él marca el círculo para que se vea en el mapa, los dos círculos rojos son ese lugar que investigamos. Hay un choque de energías, digamos un choque de energías muy altas con un justo cruce de energías muy bajas. Y pero hay una gran mancha morada que no sé si lo morado significa... Claro, esa mancha morada son las energías más bajas que chocan con esas energías más altas, ¿no? De amarillo, colores amarillos, colores rojos, ¿no? De todo el terreno es el punto donde hay un cruce importante. Y el epicentro del círculo es justo como un riachuelo entre los dos tipos de energía geomagnética. Ahí hay un tipo de energía intermedia, digamos, que es como una especie de frontera entre esos dos bloques energéticos. Lo que
lo que él llama gradiente energético, ¿no? Cambio. ¿Y dónde había marcado Aldo? Pues en el punto donde se cruzan esos dos bloques energéticos diferentes. El palo de Aldo, ¿no? estaba ahí. Estaba ahí, aparece aquí marcado además por nuestro compañero Rafa Balaguer con esos puntitos verdes, y también cuando Aldo dice que estaba en el límite, que hace esa comparativa, dice es como si fuera un estadio de fútbol y nosotros estuviéramos en el palco, estaba aquí. Por eso lo pone nuestro compañero Balaguer en el mapa, ¿no? Y él percibía estar siendo vigilado circularmente, como si hubiera un viejo rito o algo así, ¿no? Claro, yo pienso, Israel, digo, con agradecimiento a la gente de Badajoz del arqueológico, porque yo creo que el misterio y la arqueología son muy complementarios, nos enseñan cosas, nos aproximan a cosas, nos dan la imaginación sobre cosas que luego son físicas. Pero una cosa es hacer una exposición de los ídolos, que ya bastante raro es, pero hasta los arqueólogos esto, yo me imagino que no se lo pueden creer, porque ¿cómo es posible? Pero es que alguien siente lo que pudo ver ahí en la antigüedad. Claro, pero es que, claro, él lo siente, él lo ha sentido, está claro, pero lo también que está claro es que está refrendado, o sea, que ahí tenemos eso, es ciencia. Y no se ha excavado nunca ahí. No. Y hay otra cosa, si queremos todavía ahondar más, una cosa que utilizamos mucho en antropología, por ejemplo, y en arqueología también, los topónimos, los nombres de los lugares. Alrededor de este círculo, que es donde están estos parajes donde ha habido apariciones, donde ha habido encuentros extraños, están el Camino de los Muertos, el paraje de los Degollados, la Charca del Infierno. Todo eso está alrededor. Madre mía, o sea que y hay nombres. Y además, fíjate, Iker, otro de los detalles que da, Balaguer venía de mudado, Rafa es muy abierto, pero decía, yo estoy convencido de que Aldo es capaz de percibir alteraciones geomagnéticas. Ya no sé cómo ni por qué, pero estoy convencido. O la hipótesis de siempre, o os lee la mente. O nos lee la mente, pero... No, pero hay quien lo sabía, no lo sabía nadie. Eso es verdad. Aquí ahí sí que no lo sabía nadie. No sabíais, que estábamos, no sabía, claro. Bueno, podía estar leyendo la mente de Javi viendo el iPad, no lo sé. Es igual de misterioso, no lo sé. Pero esto sí que no lo sabíamos, Iker, cuando estamos viendo esta experiencia de Aldo. Esto no lo sabíamos. Aldo, una de las cosas que dice, la pieza está un poco resumida, ¿no? Porque es una experiencia que dura 1 hora y media. Pero él en un momento dado dice que estos hombres que él ve, hay uno que lleva una pieza ergonómica que le cabe en la mano, que es pequeñita y que, bueno, pues que él la ve muy claramente, ¿no? Cuando le contamos esto a Rafa después de la grabación, y hay por allí además un vecino del pueblo, dice, bueno, es que yo excavando esto, vamos, caminando por aquí, paseando, esto me recuerda a algo que yo he visto. Va a su casa y nos trae este objeto que él encuentra en estos terrenos de labranza, que parece... Unas cazoletas. Sí. Precisamente Balaguer decía que parecía algo así, ¿no? O para portar la pintura, como una lámpara de grasa, quizá. También. Algo que tiene que ver incluso con algo ritual. O algo ritual para dejar algunos líquidos o... Y Aldo decía, no cuando vio la pieza, sino cuando vio cómo sujetaba la pieza el vecino, decía, es exactamente la posición que yo veía, ¿no? La posición y el objeto pequeñito dentro. Y es más, Aldo también habla de un camino, si te fijas en la pieza, dice algo que empieza allí, viene por aquí, ¿no? Si fuera un templo ceremonial, nos contaba Rafa Balaguer que debería haber una entrada que sería como un tránsito quizá hacia el sol, un tránsito clarísimo, y que ese camino que decía Aldo estaba perfectamente claro por la posición del sol, y él que ha estudiado lugares como Stonehenge, como tantos otros megalitos por todo el mundo, decía que esa entrada era clarísima, que tendría que estar por aquí y que era el sitio que también nuestro compañero Aldo marcaba. Hombre, sería increíble, Israel, que en el futuro, esto lo ponemos aquí, imagínense el impacto, alguna prospección arqueológica descubriese algo. Sería la bomba, ¿no? Yo estoy seguro de que se harán. Estamos hablando de uno de los principales lugares y enclaves del Calcolítico de España e incluso de Europa. Habrá que seguir investigando. Los ídolos, los dioses oculados o diosas, que también se cree ahora que todas estos ídolos, placas, estos ídolos de hueso pueden ser antiguas diosas de ojos de lechuza, estaban, no te voy a decir olvidados, pero es verdad que ya mucha gente no se acordaba de ellos. Víctor Hurtado, que fue el arqueólogo que los puso en valor, acababa de morir justo cuando estábamos nosotros investigando en la zona, y ahora han salido otra vez a la luz. ¿Por qué no se va a abrir el debate y el interés para que se siga excavando? ¿Que hay algo? Lo hay, seguro. Y luego, claro, el nexo entre
¿Qué tienen que ver estas culturas tan antiguas, tan espirituales por otro lado, tan extrañas en su propio arte, en sus ritos de los que no sabemos nada, y que gente hoy vea cosas ahí? Hombre, ese es la gran interrogante, ¿no? Bueno, pero que se repite en muchas ocasiones, ¿no? La teoría de Rafa Balaguer, que es muy interesante, es que precisamente estos lugares donde hay estos gradientes energéticos, estos cambios, estas fluctuaciones, son sitios que pueden generar alteraciones en los sentidos, ¿no?, de las personas un poco sensibles, como Aldo, y que además estos monumentos megalíticos se construían a propósito en estos lugares porque eran lugares de contacto, lugares que otras personas sean un Aldo a diferente grado, diferente gradiente, y vean algo, destellos, como puede ver algo Aldo si lo dejas ahí, ¿no? Que imagino que en un proceso pues acaba viendo figuras, se acaba viendo de todo. Me parece alucinante el momento ese de Javi aproximándose, es que es un poco Nazca, y te vas hacia arriba y ves el significado, es decir, que a ras de tierra es imposible. Me parece una de las grandes precisiones de Aldo en los 20 años que llevamos de programa. Alucinante, alucinante. Lo bueno de esto es que eso da pistas para seguir indagando ahí. Yo estoy convencida que hoy mucha gente igual puede tener más información y no quiere contar. Sí. Y bueno, y hay piezas, sabemos que hay piezas por ahí que pueden darnos más pistas sobre lo que es. Que es un punto liminal de encuentro entre dos mundos, yo lo tengo cada vez más claro, no solamente por lo que ha dicho Aldo, sino por las piezas que están apareciendo. Es una cuestión simplemente... ¿Qué ritos habría ahí? Israel, ese es el misterio también, no sabemos prácticamente nada, ¿no? Nada. Y el misterio lo está desenterrando un poco, nos parece maravilloso, ¿no? Bueno, ha quedado algo, Iker, y es la última sorpresa del reportaje, y es que nos contaba Balaguer, claro, si allí hubo uno de estos monumentos megalíticos, los ortostatos, los menires tendrían que estar en alguna parte. Él fotografió algunos fragmentos de piedra que podrían haber pertenecido a este círculo muy cerca de allí, a pocos metros, durante sus mediciones. La casualidad hace que también vayamos a comer, porque es un día muy raro, está todo cerrado, vamos a comer a un pueblito que se llama Cortegana, y cuando aparcamos el coche lo hacemos en una fuente del pueblo donde hay un menhir adornando esa fuente, y nos cuentan que bueno, que es una piedra que se encontró en los alrededores del pueblo, muy cerca también de este círculo. Y para terminar de rizar y de cerrar el círculo, nunca mejor dicho, hay un testigo, alguien que aparece por allí, que nos cuenta que se ha enterado de que estamos investigando este tema, y nos dice: cuando yo compré mi finca y construí mi casa, empecé a tener unos sueños un poco extraños en los que veía a mis antepasados muertos que venían a indicarme lugares en los que había unas piedras que yo tendría que recoger para lanzar un mensaje a la humanidad con estas piedras, para hacer una obra que intentara explicar o racionalizar el misterio de estos sueños que yo tengo desde que duermo en este lugar. Empieza a ir a las ubicaciones que se le marcan en estos sueños y empieza a recoger unas piedras de gran tamaño que podrían ser parte de estos círculos, porque aparecen muy cerca de uno de ellos, y las empieza a colocar en su propio jardín, a darles formas humanoides, formas un poco UFO, un poco alien, un poco extraterrestres, pero que tienen que ver realmente, cuenta él, con sus antepasados que le han indicado el lugar en el que se encontraban estas piedras. ¿Y este material es próximo a este sitio? ¿A cuánto? Muy próximo, pocos kilómetros, y no solo de este, sino también de otro de los círculos que estuvimos investigando, que no aparecen en la pieza, pero que están a pocos kilómetros de allí. Hay varios círculos, Iker, varios círculos, como este que hemos grabado al norte de Solana de los Barros, y muy cerca de uno de ellos, exactamente igual que este, aparecen estas piedras. El círculo, la sensitividad de Aldo, un equipo con tecnología audiovisual, un equipo científico midiendo los gradientes de la Tierra, una investigación antropológica y arqueológica ciñéndose a una zona que la conocemos simplemente porque los testigos lo habían perimetrado con sus propias experiencias. O sea, no sé más que se pueda añadir, no sé qué más sorpresas pueden ocurrir, pero aquí lo estamos viendo, creo que por segunda o tercera vez ya, la investigación sobre la zona. Nuestros compañeros Israel y Javi van peinando, y el misterio es así, te abre puertas circulares, en este caso, bien extrañas. Que sigue la investigación, compañeros. Seguro ¿Puedo decir que otra cosa? Salen nuevos datos, seguro. ¿Alucinante o no? ¿Qué les parece? Israel, gracias como siempre, compañera. A vosotros siempre. Javi, gracias. Un placer. Estás irradiado por el círculo. Eso es bueno, seguro. Bendecido por el círculo. Eso es bueno, seguro. Eso es energía ancestral, seguro. ¿Alucinante o no? Bueno, esto es una investigación. Cuando se empieza, uno sabe cómo la